Hola, ¿qué tal? Yo voy a explicar sobre las bases neuroanatómicas, el desarrollo y las alteraciones. Primero, ¿qué es la atención? Bueno, la atención es un proceso superior muy esencial, pero cuando hablamos de la atención solemos escuchar esa palabra llamada concentración, pero la atención va mucho más allá de eso, según la neurociencia. La atención es como una habilidad compleja que nos permite organizar nuestra experiencia, seleccionar lo que nos importa y mantener un estado mental orientado hacia un objetivo que nos interese, que sea de obligación. Y para que este proceso funcione de la mejor manera, nuestro cerebro activa una red enorme de estructuras que trabajan juntas como si fueran un equipo perfectamente coordinado y organizado. Ahora que ya sabemos qué es la atención, mmm, vayamos con el punto número uno. Las bases neuroanatómicas. La atención no depende de un solo lugar del cerebro, sino de otros órganos y en realidad involucra varias regiones que cumplen funciones distintas. Mm, Primero está la corteza prefrontal, que está por aquí, y esta actúa como una directora del proceso. Es la que decide a qué vamos a prestar atención y qué cosas debemos ignorar. Por ejemplo, cuando estudiamos y dejamos de lado, digamos, las redes sociales u otra cosa que nos pueda desconcentrar, como las notificaciones o ruidos. Mm, Después tenemos otro, que es el tálamo, y es esta cosita amarilla de aquí. Y esta se encarga, bueno, funciona como un filtro y todo lo que percibimos pasa por él. Y él es el encargado de regular qué información merece continuar y en las áreas superiores. Después tenemos al, a los colículos superiores y esta funciona cuando necesitamos reaccionar de manera rápida. Entran en acción ellos, lo que permite dirigir la mirada y la atención hacia estímulos repentinos como un movimiento inesperado en la periferia visual. Y son estas dos cositas verdes ubicadas aquí. Después tenemos al giro cíngulo, y que es una estructura que vigila constantemente si lo que estamos haciendo necesita más esfuerzo o si cometemos errores. Es como un sistema de alarma que nos obliga a reajustar nuestra concentración al máximo. Por último está el sistema reticular activador ascendente, y todo este sistema depende principalmente de él. Es esta cosa de aquí. Y es lo que nos mantiene el nivel de alerta necesario para que podamos estar atentos en primer lugar. Si este sistema disminuye en cualquier caso, su actividad atención, nuestra atención se desploma por completo. Además, mantiene el nivel básico de alerta y su actividad regula si el cerebro se encuentra en un estado despierto y atento o en un estado de somnolencia. Punto número 2. La neuroimagen funcional. ¿De qué trata esto? Bueno, gracias a las técnicas modernas de hoy en día, en el estudio del cerebro, hoy podemos observar cómo se despliega la atención en tiempo real. Una de estas técnicas es el EEG, que aporta una visión muy precisa del tiempo en que ocurren los procesos.
cambios en las ondas cerebrales de la actividad alfa, o sea, su reducción, y muestran cuándo empezamos a enfocarnos de verdad en un estímulo. Y componentes como la P300 revelan cómo el cerebro detecta información novedosa que podría ser importante para más adelante. Y así es como funciona, como en la imagen. Después tenemos otra técnica que es la fMRI, y esta permite identificar dos grandes redes, una que dirige la atención de manera voluntaria hacia metas concretas y la otra que se activa cuando surge un estímulo que es muy inesperado, porque surge de manera repentina. Estas redes se alteran según lo que exige el entorno o el contexto, y así es como funciona. Bueno, primero, estos dos métodos han demostrado que la atención es un fenómeno muy dinámico, distribuido y sorprendentemente flexible. El punto número 3 de la atención es el desarrollo evolutivo que tienen nosotros. La atención no nace completamente desarrollada o formada, sino que se construye mientras nosotros crecemos. Primero en los primeros años, la atención se orienta casi por completo hacia estímulos llamativos. Esto ocurre porque las áreas frontales aún están inmaduras. A medida que el cerebro crece, se fortalecen las redes que permiten controlar impulsos, seleccionar información y mantener la concentración por periodos más largos. Es decir, que esto ocurre cuando somos pequeños. Ocurre principalmente en los niños pequeños, porque cuando tú le hablas a un niño y le explicas algo, si a él no le interesa, no te va a escuchar y va a encontrar otros estímulos que sí le interesen y se va a desconcentrar. Después tenemos la infancia y la adolescencia, y es lo que estaba explicando anteriormente, cuando las conexiones sinápticas se fortalecen y se optimizan, lo que da como resultado un mejor control inhibitorio, mayor capacidad de selección y un aumento significativo de la atención sostenida. El entorno juega un papel muy crucial. Actividades como leer, practicar deportes, aprender música o jugar juegos que requieren estrategia fortalecen estas redes, y es muy importante. Es por eso que a los niños siempre los meten en diferentes academias o talleres en vacaciones, principalmente para fortalecer esto. Y durante la adolescencia, que es otra etapa un poco compleja, los circuitos prefrontales continúan madurando, lo que mejora la capacidad de planificar y regular la atención. Por último está la adultez temprana, y muchos de estos sistemas alcanzan ya su punto de madurez máxima, aunque después de cierta edad pueden haber ligeras disminuciones en su funcionamiento, especialmente en la atención sostenida. Y esta ligera disminución empieza a partir de los 40 años debido a cambios de la conectividad frontoparietal. Punto número 4. Alteraciones y evaluación. Cuando alguno de los componentes del sistema atencional se altera, aparecen dificultades muy visibles. Por ejemplo, el TDAH, que es uno de los ejemplos más conocidos, y este es un trastorno que implica fallos en la regulación de la atención. Investigaciones actuales muestran que alteraciones en los circuitos frontoestriados y en los mecanismos dopaminérgicos, lo que explica por qué estas personas tienen problemas para mantener el foco de atención, organizar tareas o resistir a distractores. Después tenemos la negligencia espacial unilateral, y este es un caso muy llamativo, ya que se presenta sobre todo tras daños en el hemisferio derecho. El paciente puede ignorar por completo la mitad izquierda del espacio sin darse cuenta. Por ejemplo, puede maquillarse solo un lado del rostro, digamos solo este, o leer
únicamente la parte derecha de una página. Y acá en esta imagen hay un ejemplo muy claro. Y para evaluar estas alteraciones existen pruebas específicas. Algunas miden la vigilancia prolongada, otras la resistencia a interferencias, otras el control inhibitorio y otras la capacidad para dividir o alternar la atención. Con estas herramientas, los neuropsicólogos pueden identificar con precisión qué componentes están afectados. Y algunos test que verifican esto es la test de atención D2, paradigmas de Stroop, entre otros. Y por último, la conclusión, punto número 5. Bueno, en conclusión, en conjunto la atención es un sistema complejo que combina mecanismos automáticos con procesos conscientes y dirigidos por metas. Su funcionamiento depende de la interacción entre estructuras cerebrales profundas, regiones corticales especializadas y redes funcionales que evolucionan desde la infancia, desde que nacemos hasta la adultez. Y entender estos mecanismos es muy importante porque no solo nos permite comprender en cómo aprendemos y actuamos, sino que también nos permite entender e identificar. Además, también nos permite identificar alteraciones y diseñar intervenciones más efectivas. Comprender sus bases, además, su desarrollo y sus alteraciones no solo permiten un mejor diagnóstico clínico, sino que también aporta claves para mejorar el aprendizaje, el rendimiento cognitivo y la calidad de vida en muchos de nosotros. Muchas gracias